Estamos de regreso aquí en su espacio, La Esperanza es Jesús, y vamos a compartir el segmento de salud. Pero antes de compartir y de llegar a ese punto donde vamos a hablar con la invitada del día de hoy, yo quiero compartir una cita de Elena G. de White, la escritora norteamericana, que nos dice lo siguiente: a fin de que los niños y los jóvenes tengan salud, ánimo, vivacidad y un cerebro y unos músculos bien desarrollados, deben pasar suficiente tiempo al aire libre y se les debe regular bien el trabajo y la distracción. ¿Terminamos la cita? Ok. Los niños y jóvenes que se mantienen en la escuela confinados a los libros no pueden tener una constitución física saludable. Ejercitar el cerebro mediante el estudio sin el correspondiente ejercicio físico tiene la tendencia de atraer la sangre al cerebro y desbalancear la circulación en todo el organismo. El cerebro tiene mucha sangre y las extremidades tienen poca. Debe existir reglas que limiten sus estudios a ciertas horas y una porción de su tiempo debe emplearse en hacer ejercicio físico. Así que todo debe de hacerse decentemente y en orden. Y si los hábitos de la comida, el sueño y el vestido están en armonía con las leyes físicas, podrán obtener una educación sin sacrificar la salud física y mental. O sea, todo lo que se vaya a hacer, nos dice la palabra de Dios, que debe de hacerse decentemente y en orden. Además, debemos de hacer uso de lo que es la temperancia, uso moderado de lo bueno y abstención de lo malo. En este caso, el ejercicio físico nos va a ayudar bastante. En este caso, a los jóvenes que estudian, no solamente deben de concentrar todas sus energías en lo que son los estudios, porque el aire forma parte vital y parte importante en lo que es el cerebro y en la circulación de la sangre. Si nos concentramos en una sola actividad, como son los estudios en este caso, la sangre se va a concentrar solo en el cerebro, entonces los músculos se van a ver desprovistos de la sangre. Así que en el día de hoy estaremos hablando de las principales causas de la ceguera y nos acompaña la doctora Escania Viola, oftalmóloga, que estará compartiendo con nosotros. Así que bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, es un placer estar hoy con ustedes y compartir parte del conocimiento que puede ser de utilidad para cada uno de los que están con nosotros en el día de hoy. Espero que saquen provecho de las informaciones. Así es, entonces como vamos a hablar de las principales causas, comencemos entonces hablando sobre a qué se refiere la ceguera o qué es la ceguera. La ceguera se define como la pérdida visual y puede ser esta pérdida tanto parcial como total. Cuando hay pérdida parcial de la visión, se puede percibir algunos objetos o la luz y aún así la persona se considera como ciego si la visión no llega a un 20%, que es la letra más grande que se puede ver en la cartilla de evaluación visual. Esa es la ceguera legal, cuando la persona tiene una pérdida parcial de la visión. Cuando hay una pérdida total de la visión, vamos a encontrar ausencia de percepción de la luz, o sea, la persona ni siquiera puede percibir la luz. Ese es otro tipo de ceguera. Doctora, ¿cuáles son las principales causas de ceguera a nivel del mundo? Bueno, actualmente las estadísticas que hay en Estados Unidos y que también nos incluye aquí en nuestro país, las tres principales causas de ceguera son la catarata, que es una causa de ceguera reversible, el glaucoma, que es una causa de ceguera irreversible, y la retinopatía diabética, que es una de las causas de ceguera que puede ser prevenible. ¿Y las causas de la catarata entonces? Bueno, en nuestro país, que es un país tropical, hay varios factores que influyen en la producción de la catarata. La catarata puede estar causada desde enfermedades metabólicas como la diabetes o deficiencias enzimáticas, así como también por traumas, pero la principal causa o la catarata más frecuente es aquella causada por el envejecimiento, la exposición al sol y a la luz muy fuerte. ¿Y los síntomas visuales, o sea, lo que se pueden ver a simple vista, lo más frecuente entonces? Bueno, la principal es la disminución de la agudeza visual. Eso quiere decir que la persona
pierde la definición de las imágenes, o sea, presenta una visión borrosa. Ese es el principal síntoma. Pero otros de los síntomas pueden ser los destellos luminosos, sobre todo durante la noche, al momento de la conducción en los automóviles, se pueden presentar estos destellos luminosos, es también un síntoma temprano de catarata. ¿Cómo se trata, doctora, la catarata? Bueno, actualmente el único tratamiento que existe para la catarata es el tratamiento quirúrgico, o sea, a través de la cirugía. Las cirugías tienen diversas técnicas que en esta etapa moderna se utilizan con mínima incisión y son cirugías bastante cortas, no dolorosas y en la que el paciente recupera la visión rápidamente. La mayoría de los pacientes intervenidos por problemas de catarata recuperan su visión, más del 93% de los pacientes recuperan su visión completa. Como toda cirugía, puede llegar a tener sus complicaciones, pero es el mínimo de los casos en las que se presenta. En este caso ahora vamos a variar un poquito el tema, pero vamos a seguir hablando de las causas. Vamos a hablar un poquito sobre glaucoma. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre glaucoma? ¿De qué estamos hablando? El glaucoma se define médicamente como una neuropatía óptica progresiva donde hay pérdida visual irreversible. Si las personas se van a la historia, vamos a encontrar que una personalidad muy importante de nuestro país sufrió y fue afectado de glaucoma, que fue el doctor Joaquín Balaguer, el cual tuvo pérdida visual irreversible, y esa es una de las enfermedades que más afecta a nuestra población, ya que hay muchos factores que nos predisponen a ella. ¿Cuáles son esos factores? O menciónenos alguno por lo menos de esos factores que nos predisponen. Se dice que el factor principal es el aumento de la presión intraocular. Otro de los factores importantes es la genética, o sea, la herencia. Los factores familiares, o sea, los antecedentes familiares de glaucoma, predisponen más de un 50% de los casos a que se sufra de la enfermedad. O sea, si usted tiene un familiar, un padre o un hermano que sufre de glaucoma, usted tiene 50% de posibilidades más que la población normal de ser afectada por esta enfermedad. ¿Y los síntomas que presenta una persona que padezca de glaucoma, entonces, cuáles serían? Ahí vamos otra vez a la pérdida visual. En este caso, en el glaucoma, la pérdida visual es insensible al paciente. Se produce una pérdida visual periférica. O sea, se va produciendo un estrechamiento del campo visual de forma tal que la persona conserva solo la visión central. Entonces, es realmente imperceptible por los pacientes darse cuenta de esa pérdida visual hasta que ya está en unos estados muy avanzados. Ok, es muy interesante entonces este tema. ¿Y cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es el tratamiento para la glaucoma en este caso? Bueno, el glaucoma actualmente no tiene cura. Es bueno que la persona que esté afectada... No tiene cura. No tiene cura. Es bueno que la persona que esté afectada de esta enfermedad esté consciente de la enfermedad a la que sufre. Es igual que la hipertensión arterial o la diabetes, la cual debe ser tratada de por vida. O sea, mientras usted tenga vida, debe llevar tratamiento. El principal tratamiento, la base del tratamiento actualmente son gotas, o sea, tratamiento tópico. El tratamiento tópico está basado en sustancias sintéticas que pueden ser análogos de prostaglandinas o beta bloqueantes que se usan 1 a 2 veces al día. El tratamiento puede ser combinado con múltiples gotas. Cuando la presión intraocular, que es el principal factor que se controla con las gotas, no reacciona bien o deja de reaccionar a las gotas, entonces se procede al tratamiento quirúrgico, cuyo fin del tratamiento quirúrgico siempre será disminuir la presión intraocular. Hablamos de la ceguera, de la glaucoma, pero entonces la rinopatía diabética, ¿qué es eso? Permíteme corregir el término, se llama retinopatía diabética. Retinopatía, ok. Sí, retinopatía diabética. Todos los días se aprende algo nuevo. Así es, así es. La retinopatía diabética es una vasculopatía que afecta principalmente a los pacientes que tienen como base la enfermedad, o sea, la diabetes,
ya sea la diabetes mellitus o diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2. Es una vasculopatía que afecta la retina. La retina es uno de los tejidos más vascularizados del cuerpo humano, o sea que depende mucho de sus vasos sanguíneos. Los pacientes diabéticos tienden a tener alteraciones a nivel de la vasculatura de todo el cuerpo. El ojo no es una excepción a ello, y vamos a encontrar alteraciones a nivel de la retina que pueden llegar a afectar la visión de forma permanente. Los principales síntomas o factores que presenta, ¿cuáles serían? Bueno, en estos casos, el paciente diabético puede llegar a presentar manchas en su campo visual como si fueran borrones, lo que nos evidencia a nosotros, o lo que nos da evidencia clínica de hemorragias o edematización a nivel de la retina. Ese es uno de los principales síntomas. En los pacientes diabéticos, esta alteración es indolora. Es importante que estos pacientes acudan a un chequeo regular a su médico y al oftalmólogo para detectar esta enfermedad. ¿Cuáles son entonces los principales factores? Bueno, es una buena noticia decir que esta enfermedad es prevenible. Es prevenible. Qué bueno. Quiere decir que el paciente y el médico tienen una oportunidad en cuanto a la prevención de esta enfermedad, o sea, evitar que se produzca a nivel ocular, puesto que al momento de que los daños están hechos a nivel de la retina son irreversibles. Lo más importante en el paciente diabético es un control estricto de sus niveles glicémicos, o sea, de su nivel de glucosa a nivel sanguíneo, así como también el nivel de del colesterol y los triglicéridos a nivel sanguíneo. ¿Hay alguna clasificación o simplemente es retinopatía diabética? Retinopatía diabética. Retinopatía diabética. Sí, realmente para fines de tratamiento y también para que el paciente pueda entender su condición, los médicos a nivel mundial se han propuesto clasificar la retinopatía en dos grupos principales, que son la retinopatía diabética proliferativa y la retinopatía diabética no proliferativa. La primera, que fue la que yo mencioné, la retinopatía diabética proliferativa, puede llegar a causar inclusive pérdida visual permanente y total del ojo o del globo ocular. Es importante que el paciente tenga pendiente el tipo de retinopatía que tiene, puesto que el tratamiento también va a definirse de acuerdo al tipo de retinopatía diabética. Háblenos del tratamiento entonces, sobre qué hacer entonces, lo que el médico indica en este caso. Sí. Como ya yo les había mencionado, esta es una de las patologías que es prevenible. O sea, el principal tratamiento es el buen control de la glicemia, así como también dieta y ejercicio. Ese es uno de los principales tratamientos. Pero al momento de ocurrir la afectación visual, entonces debemos ya disponernos a tratar con sustancias inyectadas a nivel del globo ocular para evitar la proliferación de nuevos vasos. Estas sustancias pueden ser aplicadas por un médico oftalmólogo, así como también la aplicación de láser a nivel de la retina para evitar así también el crecimiento de nuevos vasos. Hemos aprendido muchas cosas nuevas en el día de hoy. Consejos generales para todas las personas que nos ven sobre los principales problemas y las principales cegueras y los problemas de la visión. Muy bien, para la catarata, y siendo que somos un país tropical con un sol y un verano eterno aquí, en este país es bueno usar lentes de sol para la protección solar, para evitar la catarata. Es el único consejo que se les da a los pacientes jóvenes sobre todo. En pacientes adultos es bueno, sobre todo los pacientes que tienen más de 40 años, que asistan a una consulta con el oftalmólogo para detectar pérdida visual temprana. En pacientes diabéticos, el control estricto de la glicemia, la dieta y el ejercicio es la principal base en el tratamiento inicial. Pero siempre su chequeo con su médico es muy importante. Ok, doctora, muchas gracias. Que Dios le bendiga a usted junto a toda su familia. Pero antes de irse, yo quiero hacerle una última pregunta, porque si no el público no nos va a perdonar esto. ¿Dónde contactarla? ¿Dónde encontramos a la doctora Escania Viola?
Actualmente yo laboro en Santo Domingo, en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico de Trasplantes, SECANOT, ubicado en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, en la calle Federico Velázquez, número 1. Pueden ubicarme allá en el área de oftalmología y estamos a su disposición. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros adoptamos siempre a las personas que vienen aquí porque nosotros somos tan familiar que este espacio va a ser siempre suyo. Así que muchas gracias, que Dios pueda bendecirla y prosperarla junto a toda su familia. Estamos conversando con la doctora Escania Viola, oftalmóloga. Así que ustedes saben que hay un consejito de salud que nos da la Biblia y es que Dios siempre quiere que tengamos salud.